Bueno, seguimos con Maristela Svampa y con Marcos Novaro, que nos acompañan hoy para entender, siempre tratar de entender lo que está pasando en la coyuntura y ver qué puede ocurrir a futuro. Maristela, vos querías responderme. Sí, efectivamente, como vos señalabas, cuando se habla de derechos humanos tiende a asociarse esa agenda a lo ocurrido en los años 70 bajo el terrorismo de Estado, la política sistemática de exterminio y desaparición que desarrollaron los militares. Pero en realidad yo tiendo a hablar desde una óptica más amplia, sobre todo para dar lugar y visibilidad a esos reclamos que tienen que ver no solo con nuevos derechos, como pueden ser derechos colectivos de los pueblos originarios, los derechos socioambientales o territoriales, sino para poner en evidencia también que ante el avance, sobre todo, de modelos de desarrollo netamente extractivos que implican no solo fuerte contaminación, sino también destrucción del territorio y amenazan o inclusive socavan la voluntad política de los pueblos, a ese nivel no estamos solamente ante la violación de derechos socioambientales o territoriales, sino de violación de derechos básicos que tienen que ver con la expresión o el derecho de petición. Vayan a San Juan y vean qué pasa. Por ejemplo, nombraba hace un ratito precisamente Marco, el caso de Veladero, la mina de Veladero que afectó a varias poblaciones en San Juan, sobre todo en Háchal. Háchal está demandando una consulta pública que está inscrito en nuestra Constitución, eso se podría hacer, y sin embargo los obstáculos han sido enormes. Los gobernadores históricamente han tratado de impedir esas consultas públicas para que la gente se exprese como tal. Esto es lo que han hecho ahora en Háchal. Pero vayamos a otro lado. Vos decís también que no ha habido persecución política. Sí la ha habido. La ha habido, la hay. Sobre todo la ha habido en las zonas de las fronteras de la expansión del modelo sojero, del modelo minero, de la expansión de la frontera petrolera. Y nos encontramos con un listado de muertos, ¿no? Asesinados, muchos de ellos, esas muertes difusas, como dice mi colega Mirta Antonelli, que no se sabe si son accidentes o qué, pero que sobre todo atañe a dirigentes campesinos e indígenas, que ha sido, la lista que tenemos es más o menos de unas 40 muertes, ¿no? En esas zonas olvidadas, invisibilizadas, donde no están los medios de comunicación, y que toca sobre todo a estos sectores más vulnerables. Y de esos muertos no se habla. Bueno, y no se ha hablado en su momento, lo que yo quería decir, no ha habido una política masiva de persecución política. Es cierto que hay policías excesivos, que hay represiones excesivas y demás, y es condenable, lo hemos visto el año pasado y antes también. Pero me refería mejor, o a lo mejor no estuve bastante clara, a aquellas cuestiones que ocurrieron cada vez que hubo un golpe de Estado. No, sin duda hay una gran diferencia en eso. Bueno, hace poco lo condenaron a Santos y a Mató a varios años, ¿no? Es un dato, ¿no? Que digamos, es discutible, digamos, todo el proceso de estallido del 2001 y las responsabilidades, tanto en las muertes en particular, digamos, como en el proceso en general, pero de todos modos me parece que el juicio es una señal de que la represión en gobiernos democráticos también merece una revisión judicial, un control judicial que las instituciones hacen muy, muy parcialmente, digamos, ¿no? Tardaron casi 15 años en este juicio, digamos, ¿no? Pero de todos modos, bueno, hay una condena que me parece que es bastante fundada. Bueno, ¿no? También lo hubo para los asesinos, al menos los autores materiales del asesinato de Costec y Santillán. Claro. Pero no lo hubo para el caso de Fuente Alba. Digo, hay algunos asesinatos se convirtieron en símbolos también, y generaron movimientos o condenas a la represión, pero hay otros que son mucho más silenciados. Pero también creo que depende un poco de la jurisdicción de donde se hace la denuncia, ¿no? El de Fuente Alba quedó encerrado en Santa Cruz. En Neuquén. Perdón, en Neuquén, quedó encerrado en Neuquén. Vos querías preguntar. En ese sentido, y le traslado la pregunta a los dos, ¿qué rupturas y continuidades observan con los últimos años? A 5 meses vista, ¿no?, de asumir este gobierno con respecto al gobierno anterior de Cristina y de Néstor Kirchner. Bueno, por ahora, digamos, yo diría hay que ver, digamos, ¿no? 5 meses
bueno, me parece que... Casi 6. Sí, por ahí cuando llegamos a los 6, digamos, bueno, ya estamos para hacer un balance. No sé, yo diría, digamos, hay una discusión abierta respecto de algunos derechos políticos básicos, la cuestión de la libertad de expresión en particular, digamos, ¿no? Me parece que ahí el gobierno de Macri, digamos, al mismo tiempo está tratando de levantar un perfil de apertura hacia el periodismo y abrir este mercado de las inversiones en telecomunicaciones con reglas nuevas. Las dos cosas pueden ir de la mano, pero también pueden chocar, digamos, ¿no? O sea, las inversiones van a suponer más concentración. El problema es solamente la concentración o es que haya actores suficientemente autónomos y sólidos como para desarrollar pluralismo y al mismo tiempo nuevas tecnologías y convergencia tecnológica, digamos. Ese es un mapa, digamos, muy complejo, pero me parece que el gobierno, más allá de lo que se discuta sobre los métodos, los decretos y demás, me parece que está tomando una iniciativa que es bastante innovadora, ¿no? Creo que por el lado del control de la represión, lo discutíamos antes, me parece que hasta ahora no se han visto grandes ideas, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay como una laguna. Sí, en algunos, digamos, en particular en el distrito, me parece bonaerense, que es un gran problema. Me parece que Vidal está tratando de retomar esta cuestión de la policía bonaerense y de su reforma, su eterna reforma, que han intentado, difícil. ¿Cuántos gobiernos intentaron y fracasaron? Pero me parece que en el Ministerio Nacional yo no veo así grandes iniciativas que uno diga, bueno, están en camino de hacer una nueva Policía Federal, aprovechar esta cuestión de que se va a transferir parte de esa fuerza a la ciudad para hacer una reforma de una policía de investigaciones nacional, que Argentina no tiene, digamos, ¿no? Y bueno, ahí me parece que, bueno, esperemos que con tiempo haya algo más. Por ahora no se ve mucha iniciativa reformista, ¿no? Y después de toda la cuestión, digamos, de derechos sociales, que yo creo que, bueno, ahí Maristela lo venía desarrollando antes, ¿no? Yo creo que en el terreno de los derechos sociales hay varios problemas juntos. Creo que uno es la exclusión, pero otro es la inclusión mentirosa, digamos, ¿no? Bueno. O sea, la cantidad de áreas grises donde el Estado se supone que provee cierta satisfacción a demandas, pero en realidad son satisfacciones que reproducen la marginalidad, reproducen la pobreza, ¿no? la mala educación, la mala salud, la mala seguridad, y me parece que ese es un problema que, bueno, remite a lo primero que habíamos conversado, ¿no? Que la democracia no ha mejorado nuestros bienes públicos, ¿no? Más bien, en algún sentido, ha acompañado una decadencia de esos bienes públicos. ¿Vos esto lo ves como una ruptura respecto de los últimos 12 años? ¿O? No veo que haya, por ahora, mucha iniciativa nueva, porque me parece que el gobierno lo que está haciendo es atajando los problemas de la coyuntura, de una salida que es bastante conflictiva y que es bastante costosa en términos de gasto público y demás, pero me parece que esa es una demanda y un desafío que va a tener por delante si es capaz de hacer mejor lo que el Estado argentino viene haciendo muy mal y en muchos casos en forma bastante cara, ¿no? Porque se ha gastado cada vez más dinero en la educación pública y la educación pública es cada vez más desigual, porque a los sectores bajos les llega una educación malísima. Entonces, la educación no iguala, desiguala. Sí, María Estela. Sí, yo creo que hay continuidades y hay rupturas. Una ruptura, uno podría decir, al menos desde el punto de vista ideológico, es fuerte, y además está instalada como tal, que es, bueno, asistimos, sí, al final de un populismo de alta intensidad. Probablemente no tengamos la misma concepción sobre el populismo con Marcos. Decir un populismo de clase media. Sí. Yo distingo entre populismos más plebeyos, como puede ser el ilustrado por Evo Morales o incluso el de Chávez,
de los populismos de clases medias, que lo que hacen es empoderar efectivamente a una élite de clase media que habla en nombre de los sectores populares. Esta inclusión mentirosa o dependiente que se hizo, por ejemplo, de los sectores populares, que no fueron los grandes protagonistas, creo yo, de los últimos 12 años, da cuenta sobre todo de un gran protagonismo por el otro lado de sectores de clase media culturales, pese a que yo creo una fuerte división al interior de las clases medias en Argentina, ¿no? Entonces me parece que como tipología explica sobre todo en qué se transformó el kirchnerismo en sus últimos años, no que haya sido eso desde el comienzo. 12 años hay que leer efectivamente la evolución, ¿no? Y las dinámicas políticas y sociales. Pero bueno, yo creo que efectivamente salimos de ese populismo más de alta intensidad, con fuerte concentración del poder, a un gobierno neoempresarial, ¿no? Plagado de CEOs, ¿no? De gerentes generales de las grandes empresas, en donde sinceramente no está muy claro la división entre lo público y lo privado, o en todo caso se puede cuestionar esta visión que el gobierno tiene de equiparar el bien privado con el bien público, como si aquellos que estuvieran preparados o están preparados para gestionar lo privado pueden estarlo de la misma manera para gestionar los bienes públicos. Estos 5 o 6 meses a mí me parece que han mostrado lo contrario. No solo por... hay que tener en cuenta efectivamente la herencia pesada que dejó el gobierno, pero este gobierno empeoró todos los indicadores a nivel de inflación, los tarifazos. Los tarifazos han mostrado, por ejemplo, algo más que una impericia, ¿no? E improvisación. Han mostrado una falta de sensibilidad social por parte de aquellos que gobiernan, que al mismo tiempo deja entrever lo poco preparados que están, porque inmediatamente tienen que retroceder, ¿no? Para ver de qué manera ajustan las tarifas públicas. Pero con esto quiero decir, es un gobierno que a rasgos generales sabemos que coloca todo el peso sobre el lado del empresariado, a quien quiere favorecer. La quita de las retenciones mineras, por ejemplo, va en esa dirección claramente. Al mismo tiempo la quita de por ejemplo, en el caso del trigo y del campo, ha sido beneficioso para el campo. Digamos que ha habido de todo. Ha sido beneficiado para ciertos sectores y de hecho no beneficiaron a las economías regionales, que siguen estando en agonía. Yo que soy provinciana, ¿no? Y que vengo de una de las economías regionales de Río Negro, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, que sigue con una fuerte crisis, porque en realidad eso benefició a los grandes exportadores, pero no a los pequeños y medianos, que propietarios y productores que siguen estando en una gran crisis, y que muchos de ellos, insisto, confundieron alternancia con alternativa, y hoy en día están muy decepcionados con el gobierno de Macri. Pero amén de ello, vemos a un gobierno que está direccionado o que beneficia claramente a los sectores más concentrados de la economía, a los sectores financieros también, y que por otro lado busca de manera muy desprolija, ¿no? Y casi errática, diría yo, ver de qué manera resuelve el tema de la pobreza, con el incremento de la pobreza y por ende también la profundización de las desigualdades que ha habido en los últimos tiempos. Es decir, los indicadores muestran, como el estudio de Salvia en la Universidad Católica, que era considerado serio por la oposición en los años del kirchnerismo, ¿no? Esos estudios muestran que ha habido un incremento de la pobreza de 1,5 millones en los últimos meses. La verdad que todo eso es muy, muy preocupante, de vistas a lo que va a dejar, digamos, o lo que está construyendo este gobierno. Está asentando con claridad que lo importante es la apertura del mercado, el achicamiento del Estado, el beneficio de los sectores económicos más concentrados, y que es mucho menos importante en ese sentido desarrollar medidas de contención, que evidentemente va a tener que hacerlo en un contexto de explosión o de amenaza, estallido social. Cierro con esto. Sí. Ha habido represiones, además en las provincias, en los últimos 4 meses. Me tocó hacer el relevamiento en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Mendoza, en Jujuy, en Salta.
Digamos, estamos ante un escenario, digamos, de incremento de la protesta y también en las provincias de fuertes represiones ante la desesperación de no poder contener esas demandas o reclamos sociales. Todo eso me parece muy preocupante. Marcos puso cara, pero después le va a poner palabras a esa cara. Seguimos en el otro.